Bom dia a todos e a todas. Obrigada por nos acompanharem nessa manhã. Eu sou Natália Henrich, da Oliveira Lima Library, na Catholic University of America. Bem-vindos à nossa sessão número 18 do ciclo de palestras As Marcas de Proveniência e a Cultura Material, uma realização do Grupo de Pesquisa e Estudos sobre Patrimônio Bibliográfico e Documental do Departamento de Biblioteconomia da Unirio, da Oliveira Lima Library e da Biblioteca de Manguinhos, Fiocruz. Hoje nós vamos ter duas palestras, primeiro com a Valmira Costa e a segunda com Gerardo Trillo. Eu vou apresentar os nossos palestrantes um pouquinho antes da apresentação de cada um. Como sempre, ao final das apresentações, nós vamos fazer uma sessão de perguntas e comentários do público. Os comentários já podem ser feitos através do chat e também no final. Pedimos, por favor, que mantenham suas câmeras desligadas, assim como os microfones, para que não afete a gravação dos nossos vídeos. E lembrando também que os vídeos das sessões anteriores já estão sendo disponibilizados no canal do projeto no YouTube e já podem ser acessados lá. Bom, gostaria de chamar, então, a Valmira Costa para participar e vou apresentá-la brevemente. Valmira Costa é pós-doutoranda na Escola de Ciência da Informação do FMG, com pesquisa na área de terminologia em materiais das artes do século XVIII, é doutora em História pela FMG, mestre em edição de texto pela Universidade Nova de Lisboa e graduada em Letras em Comunicação Social. É especialista em livros produzidos no Brasil do século XVIII e de 2001 a 2012, assumiu a diretoria de artes e do patrimônio histórico-artístico-cultural da empresa Memória Viva, que tem sede em Belo Horizonte. Valmira, a palavra é sua. Obrigada pela participação. Bom dia a todos e todas. Gostaria de... Estão me ouvindo? Estão, né? Sim, perfeitamente. Tá bom. Gostaria de agradecer, né, o convite do professor Fabiano, da Stephanie, e agradecer toda a equipe de organização do evento, porque é um evento muito importante, representativo dentro da história do livro, né, principalmente na área que eu atuo, porque a gente, no meu caso, é possível reconstruir uma história que está ainda perdida em relação a esses... A minha palestra vai ter esse nome, Marcas de Proveniência, registros que reconstroem a história do livro manuscrito entre a colônia e a metrópole. Pode passar, por favor. Eu repeti aqui, né, nessa introdução, o título novamente, e desejei colocar essa palavra revelações históricas, porque essas marcas de proveniência, nesses livros em específico, que eu trabalhei no meu doutorado, elas nos mostram realmente uma trajetória desse livro que ainda está para ser feita. Por que está para ser feita? Porque os estudos estão nesse livro, né, nesses livros feitos no século XVIII, eles estão mais relacionados à caligrafia, né, no caso, e das imagens também que foram feitas pelos artífices. Pode passar. Esses livros foram feitos no Brasil no século XVII e XVIII. São livros manuscritos, decorados e iluminados. Por que eu coloquei essa interrogação? Porque a decoração ela pode ser feita só ao nível da imagem, só de desenhos, de ilustração. E a iluminação ela vai entrar num campo mais profundo das artes, que seria a parte de uso de pigmentos, ouro e prata, né? Nesse livro aqui, na parte da direita, esse que tem dois anjos aí, essa parte superior é prata, está toda escura, mas foi uma prata que degradou. No meio, aí do Santíssimo Sacramento, nós vamos ter um ouro, né? Que já foi comprovado por teste que eu fiz no meu doutorado de análise de material. E eu vou falar um pouco dessas irmandades, por que esses livros foram feitos no século XVII e XVIII. Pode passar, por favor.
Bem, as irmandades religiosas, elas foram associações de fiéis, né, que elas se constituíam organicamente e eles estavam destinados a obras de piedade, caridade e promoção do culto religioso público. Eram entidades de homens e mulheres que se congregavam para dar ajuda mútua ali entre eles, tanto em vida quanto depois da morte, né? Enterrar, fazer missas pós-morte e ajudar os irmãos que estavam enfermos, enfim. Minas e o Brasil como um todo teve muitas dessas irmandades. Aí eu trouxe uma imagem só de uma festa de Nossa Senhora do Rosário, né, só para vocês verem o nível que era algumas irmandades. Eu, antes de falar das marcas de proveniência, eu preciso fazer essa contextualização histórica para vocês entenderem o objeto da minha pesquisa. Pode passar? Então, e essas irmandades, elas tinham tipologias diferenciadas, porque podiam ser só de negros, escravos, negros libertos e forros, ou só brancos, dependia muito da congregação e quem é que era admitido dentro dessas irmandades, né? Poderiam ser pessoas de classe social mais alta, como os negros. Pode passar. Então, para essas irmandades atuarem, elas precisavam mandar fazer esses livros. Só assim que elas podiam atuar, porque senão elas eram multadas pelo corregedor lá da Câmara, das cidades mineiras, né? Das cidades do Brasil. Então, elas mandavam confeccionar esse livro, que eles são conhecidos mais como termo de compromisso. Aqui na esquerda vocês podem ver que está escrito Compromisso da Irmandade das Almas. Esse é o mais antigo que eu encontrei, que é de 1713, e plasticamente, né, é o mais simples no quesito da ilustração. E eles eram feitos com o objetivo de regulamentar as leis que iriam reger essas irmandades, ou seja, quando que eles iam rezar missa, que dia que ia ser a festa da irmandade, do oráculo da irmandade, ou seja, se era Nossa Senhora do Rosário, se era o Santíssimo Sacramento, se era Nossa Senhora das Almas, se era qualquer outro oráculo. E elas precisavam fazer esses livros. Então, elas faziam esses livros e mandavam para Lisboa para esses livros serem reconhecidos pela Câmara de Consciência e Ordem. Pode passar. Então, aqui eu trago só uns exemplos para vocês verem a riqueza desse trabalho feito aqui em Minas no século XVIII, né? Pode passar. Minas Gerais, por exemplo, teve 517 irmandades e eu achei 165 livros físicos que sobreviveram até hoje. Mas eles estão espalhados entre arquivos, coleção particular, né? Esses dois aqui são do Nossa Senhora do Rosário, eram as irmandades mais ricas. Essa aqui da direita ela, Nossa Senhora do Rosário do Caquende, de Vila Rica, proporcionou uma festa muito grande quando a igreja dela ficou pronta, né, que chama Translado, né, do Sacramento, e foi uma festa, o Triunfo Eucarístico, que chama a festa, né, que foi registrada na época. Pode passar. Então, a metodologia que eu fiz para começar a fazer esse trabalho, porque, na verdade, esse trabalho de marcas de proveniência nesse livro, eles estão sendo feitos agora. A Fabiana me fez o convite para participar do grupo, e eu já tinha, na minha pesquisa de doutorado, eu tinha percebido já essas marcas, mas não tinha o conceito formado, né? Igual agora eu estou tendo, participei de todas as palestras praticamente, exatamente para tentar fazer esse elo de ligação que vocês estão fazendo com os seus livros, né? Todas as apresentações que foram feitas, eu tentei fazer também essa ligação com os livros que eu tenho estudado. Então, eu comparei os livros que foram feitos no Brasil, aqui em Minas, principalmente os de Minas Gerais, e os que estão na Biblioteca Nacional, no Arquivo Histórico Tramarino, na Torre do Tombo. Na Biblioteca Nacional, nós temos um livro só, pelo menos foi o único que eu achei, feito em Minas Gerais.
No Arquivo Histórico do Tramarino tem vários, e na Torre do Tombo deve ter uns 3 ou 4. Pode passar. Então, eu começo a falar das marcas que eu encontrei, esses elementos, né, que estavam presentes no livro, e que eu fiquei, falei, olha, gente, eu vou fotografar isso, porque isso um dia vai me servir, não sei para quê, mas a gente que é pesquisador, né, eu vou tirar a minha imagem, porque estou achando melhor. Então, eu vi essas imagens e falei, vou, né, registrar. Então, essas marcas desses livros, eles me mostram o seguinte caminho. Primeiro, esses livros saíram do Brasil, né, de Minas Gerais e de outras capitanias, para ir para o Rio de Janeiro, para ir para Lisboa para ser confirmado. Depois que eles foram confirmados, muitos não voltaram, né? Não voltaram. Eu fico me perguntando por que esses livros não voltaram. Não voltaram porque eu imagino que deveria ter um excesso de material, né, de documentação que tinha que transitar entre a colônia e a metrópole e as colônias, que não deu tempo disso voltar. E, de certa forma, foi bom que não voltou, porque esses livros ficaram preservados lá, uma parte deles. Então, aqui na esquerda, esse número 1532 é o número de cota desse livro que está no Arquivo Histórico Tramarino, que antes pertencia ao Arquivo Histórico Colonial. Antes também eles estavam na Biblioteca Nacional, né, na seção ultramarina, e depois eles seguiram, depois de uma reforma lá, imagino isso, né, eles foram reunidos e estão no Arquivo Histórico Tramarino. Aqui nesse carimbo do meio, ele estava na Biblioteca Nacional, no acervo da Marina e Ultramar, né? Então, no Arquivo da Marinha também tem alguns livros de compromisso de irmandade, mas não foram feitos no Brasil. Pode passar. Só para situar vocês, no Arquivo Histórico Tramarino tem 87 compromissos, né? Da Bahia tem 15, Espírito Santo 2, Goiás 8, Maranhão 2, Paraíba 10, Pernambuco 26, Rio de Janeiro 14, Rio Grande do Norte 2, São Paulo 8 e Minas Gerais 26, sendo a capitania de Pernambuco a que tem mais livros. Valendo lembrar que nem todos esses livros foram decorados, né, com marcas, com ilustrações igual eu mostrei no início, mas o que está registrado nele, né, fisicamente, já me dá, particularmente para outros pesquisadores que trabalham com irmandades, né, muitas pistas. Pode passar? Ah, não, desculpe, eu não... Fabiana, desculpe, volta, esse eu não falei. Então, aqui eu fiz uma imagem né, mais assim, ampla, para vocês verem onde que normalmente eles colocam, onde que está esse carimbo, né? Esse livro é daqui de Minas, que está lá, de 1745. Pode passar? E algumas marcas, elas vão me dar, e me deram, né, assim, uma grande revelação que, por exemplo, esse livro foi feito aqui em Minas Gerais em 1763 e ele seguiu inacabado. Então, essa marca que está aí, ela me dá uma prova de que o fazer do livro permaneceu desde o medieval até o século XVIII da mesma forma, ou seja, o texto era escrito primeiro e depois eram feitas a decoração inicial, né, da capitular. E aí, aqui embaixo, vocês podem ver que ele começou a fazer a inicial, precisou interromper o trabalho para mandar o livro para ser confirmado, certamente é uma hipótese que eu levantei, que eu praticamente posso confirmar, é que os livros tinham algum portador, com certeza, eles sabiam de onde que ia ser esse portador, ia sair esse portador, então esse livro era mandado. Pode passar? Inclusive, a inicial, né, do capítulo está dourada, então é um trabalho. Isso aí é a mesma marca, né? Agora eu já coloquei só essa guarda decorada, né? Fingindo um marmorizado, né?
Pode passar. Então, os carimbos e as inscrições vão me dar também são as marcas que eu tenho, né, desses livros. Isso vai se repetir aqui também. Eles estavam dentro de alguma seção que chamava requerimentos, ordens religiosas, irmandades, igrejas e capelas, ou seja, havia uma organização já, né, dessa documentação por assunto. Pode passar. Ele também me dá valor, né, R$40. Eu não sei o que refere-se a esse R$40, porque para esses livros serem feitos eram pagos R$750 no final de alguns, mas eu não tenho essa imagem, porque não era uma coisa que eu estava atenta na época. Esses R$750 era pelo feitio, né? E aqui também tem outro carimbo da Biblioteca Nacional, Seção Ultramarino, já com outro nome. Então, esses carimbos também, eles vão me dando a trajetória desse livro lá em Portugal também, para onde que ele foi caminhando até chegar agora no Arquivo Histórico Ultramarino. Pode passar. Esses livros também eram numerados, né? Quando eles eram feitos, eles eram obrigados a ser numerados e rubricados por quem ia fazer a verificação dos capítulos, né? Aí esse é Biblioteca Nacional Portugal, Seção Ultramarina, também a numeração, pode passar, são só exemplos para vocês verem. Todos eram numerados e rubricados. Aí quem tem uma rubrica também, pode passar, esse é da Bahia de Ilhéus. Esse é de Minas, né, daqui, Nossa Senhora do Bom Sucesso. Também em cima, não está muito boa a imagem, mas tem uma rubrica e também uma numeração. Até as páginas em brancas eram numeradas e rubricadas, inclusive para não haver nenhuma inserção, né, de informação depois que o livro estava confirmado em Portugal ou no Rio de Janeiro, que normalmente eles iam para o Rio de Janeiro, depois de uma determinada lei estabelecida, que eles começaram a seguir para Portugal. Pode ir. Esse livro é de Minas, mas foi feito por um artífice do Rio de Janeiro, na parte aqui esquerda inferior. Ele assinou, era uma coisa pouco rara, os artífices assinar os livros, então ele escreveu Jerônimo de Matos, o fez e colocou Rio de Janeiro. Então, é um indício também que eu tenho, é uma marca que me prova que havia um intercâmbio de artífices também entre as colônias dos que faziam livros, né? Que não eram pessoas que desconheciam esse fazer. Eu não vi artífices com pouca qualidade artística para fazer esses livros. Pode passar. Aí também a numeração da página, esse aí, coitadinho, está mais sofrido, mas também é daqui de Minas. Pode passar. Como é que chama? As rubricas também, elas vão me dar, esses textos também vão me dar pistas, né, de quem fez, quem leu e quem autorizou esses livros. Então, aí está escrito, numerei e rubriquei este livro de compromisso, e dá todas as informações da freguesia de Caeté, e assina, 20 de julho de 1745. Pode passar. Para quem estuda a história da leitura e de literacia também, né, no final dos livros, normalmente eles assinavam, então eu vou ter indício aí também de quantos letrados faziam parte dessa irmandade ou não. Aqui no pé da página, que vocês podem ver que o Antônio José, ele não tinha uma habilidade, né, com a língua portuguesa, assina de uma forma bem primária, vamos falar assim, e os demais assinam, tem já uma caligrafia muito boa, e essas assinaturas que têm uma parte mais elaborada no final, normalmente eram pessoas que exerciam algum cargo mais importante dentro das comarcas. Pode passar.
Esse também é um livro muito bonito e também está pedindo uma autorização aí da Irmandade para... pede a provisão, né, da Irmandade para a Irmandade atuar. Esse aí já é de 1722, pode passar. Aí também pede provisão, né, da ereção da confraria na forma constubada, né, e depois tem a rubrica dele, pode passar. Esse aí também pede uma concessão de licença, né, para erigir e criar a Irmandade. Aqui tinha um selo, né, que não existe mais, mas é uma prova também como que o trâmite dava dessa documentação. Pode passar. Esse livro é do Rio de Janeiro, eu coloquei mais para ilustrar também livros de outras capitanias, né? Então, é um livro de 1771, pode passar. Nossa Senhora do Loreto de Jacarepaguá. Então, foi um livro que a encadernação dele é antiga, né? A primeira não foi destruída, então tem essa encadernação nova que eles tentaram fazer mais ou menos no modelo que era feito no século XVIII, e não existe essa restauração foi feita na década de 80, mas não tem um registro dela, do que a gente sempre está falando, da importância de fazer o registro de trabalhos de restauro para ter a história desse livro se perdeu, né, que foi feito no Rio de Janeiro. Pode passar. Aqui também é só a título ilustrativo, né? São os provedores, os irmãos pedindo a solicitação para provisão do livro, né? Então, diz aí o provedor, a tradução está aí embaixo, a transcrição que eu fiz da bibliografia. E esse aí, Nossa Senhora do Loreto de Jacarepaguá, na igreja paroquial dessa Irmandade. Pode passar. E no final, a provisão da confirmação, né? Normalmente esse aí foi feito no Rio de Janeiro também, mas ele está em Lisboa. Pode passar. Aí só um pormenor do selo que está nesse livro, é um dos poucos que estão com selo, é de maio de 1753, pode passar. Aqui é só um indício que me mostra que houve uma folha de rosto, um falso rosto, porque tem o ostensório aí do Santíssimo Sacramento, esse original, a folha se perdeu, mas eu tenho a prova aí que havia um falso rosto aí nesse livro, e em cima pedido de provisão também, pode passar. Aí também a folha de abertura, né, que eles tinham uma folha de abertura, e em cima tinham as assinaturas e os pedidos de comprovações. Pode passar. Aqui também está falando como que o compromisso está seguindo, né, que ele vai numerado e rubricado, e a assinatura da Capitania de Minas. Pode passar. Aqui eu trouxe esse também de Minas Gerais, né, com o número do Arquivo Histórico Ultramarino, e um indício são essas encadernações, porque eu não sei se essas encadernações foram feitas aqui ou lá, isso só vai ser comprovado se eu achar uma cópia desse livro aqui em Minas, aí eu tenho comprovação que essa encadernação foi feita aqui, mas tudo indica que foi feito aqui sim. Pode passar. Esses livros que foram feitos na mesma data, eles são um indício também da parceria entre as irmandades. Normalmente elas faziam esses livros e sabiam que o livro ia ser enviado para Lisboa. Normalmente esses livros são de freguesias próximas. Então elas faziam e enviavam para Lisboa. Pode passar? Isso é só uma ilustração para vocês verem que as irmandades
faziam livros idênticos também. Então, eu fui fazer uma comparação desses livros. Essas duas irmandades que estão em vermelho, elas fizeram livros com 25 capítulos idênticos, Ctrl+C, Ctrl+V, no século XVIII. E esses livros estão todos lá em Portugal, de certa forma, eles foram todos transcritos. Minha língua enrolou, desculpe. Pode passar? Tem todos esses aí também, né? Então, esses tem uma periodicidade deles até 1800 e pouco, depois eles param de ser feitos. É uma comprovação muito interessante como que eles mandavam levar isso na mesma nau, né? Para aproveitar a viagem para Lisboa. Pode passar? Já estou terminando. Foi possível concluir, então, que essas irmandades diferentes fizeram compromissos iguais e que provavelmente o fizeram devido à possibilidade de um portador levá-los para serem confirmados em Lisboa. Dessa forma, a cópia serviria como algo para encurtar o processo de elaboração do compromisso ou simplesmente por entenderem que poderiam se reger por leis iguais. Pode passar? Quanto aos resultados de discussão, é preciso analisar, né, minuciosamente ainda essas marcas, que é um trabalho que está no início, para que eu possa fazer conclusões mais acertadas acerca da trajetória desses livros, né, de compromisso das irmandades entre a colônia e a metrópole. Por quê? Porque algumas irmandades, eu comprovei no meu doutorado que tem um livro lá e o outro aqui, porque nessas marcas que eu não consegui ter uma foto disso para mostrar para vocês, eles falam, segue um livro e fica outro aqui, porque até então eu não tinha certeza que eram feitos 2 livros. E em conversa com a doutora Ana Canas lá no Arquivo Histórico Ultramarino, ela falou, Valmira, será que eles não fizeram 2 livros? Falei, nunca tinha pensado nisso, em 2 livros. E aí ela falou, certamente sim. Depois, realmente não tinha lógica eles ficarem aqui sem livro, senão eles iam ser multados. Certamente alguns não fizeram 2, mas é muito interessante, porque tinha que ficar um aqui, porque senão se chegasse alguém para fiscalizar a Irmandade, eles já tinham o livro ali para comprovar que eles tinham feito. E eles mandaram outro. Então, eu consegui achar só 2 irmãozinhos, um aqui e outro lá. Pode passar? Então, chegando nas considerações finais, né, a história das marcas de proveniência em livros manuscritos de irmandades de leigos ainda está por ser sistematizada e escrita dentro da minha visão sobre esses livros, né? Inclusive eu tenho um universo praticamente só da capitania de Minas e das outras capitanias todas em Portugal, mas não tenho não consigo fazer esse mapa ainda, enquanto não tiver gente pesquisando nos outros estados para a gente tentar fazer uma trajetória da feitura desses livros no século XVIII. Pode passar? Só para você, uma ilustração que eu trago, né? Só uma curiosidade, a circulação de papel decorado, então eu acho um livro da Bahia já feito com uma guarda, já com papel marmorizado, né? E que esses artífices que fizeram esses livros, ou os calígrafos, eles tinham noção já de alguns elementos da composição do livro. Por exemplo, alguns livros têm reclame, tem, né, acabou o capítulo, ele passa para o próximo e faz aquele reclame que já tinha nas iluminuras, nos livros medievais, que depois a imprensa vai fazer também, e que depois já, né, nós estávamos aqui ainda voltando no tempo para fazer iluminura, não na forma que foi feita no período medieval, mas de uma forma linda também, que é um registro nosso dessa arte aqui no século XVIII. Pronto, pode passar, as referências estão aí. Ah, isso também me esqueci. Fabiana, desculpa, volta aí só um minutinho.
Esses livros também, com certeza esses livros foram encadernados aqui em Minas, porque esse da direita, vejam os tipos móveis deles, estão todos irregulares, é uma arte que ainda, a pessoa estava ali experimentando fazer, esse da esquerda não, é uma arte mais, a pessoa entendia de fazer encadernação, mas esse aqui da direita, não. E é uma prova que esses tipos circulavam aqui antes da chegada da imprensa, né, com o rei em 1808. Pode passar. As referências são essas, né? E a minha tese, quem tiver interesse, ela está disponível no site da UFMG. Muito obrigada, agradeço a todos. Obrigada, Valmira. Tem muitos elogios já no chat, algumas perguntas, vamos deixar para o final. Agora eu queria convidar o Ricardo, pode se juntar a nós, abrir a câmera. Ahora sí. Eu vou aqui fazer uma breve apresentação. Gerardo Trillo, que é diretor da Direção de Proteção das Coleções da Biblioteca Nacional do Peru, historiador pela Universidade Nacional Maior de São Marcos, diplomado em Museologia e Gestão do Patrimônio Cultural pela Universidade Simão Bolívar e com mestrado em Gestão do Patrimônio Cultural pela Universidade UNMSM. Tem publicado sobre a Guerra do Pacífico, sobre a história da Biblioteca Nacional do Peru e dado cursos sobre valorização do livro antigo na Universidade Autônoma do México, também na Biblioteca Nacional da Argentina. Gerardo vai começar a apresentação em alguns instantes. A apresentação vai ser em espanhol, nós não vamos ter tradução, mas lembrando que assim que os vídeos estiverem no YouTube, que existe a opção de tradução simultânea. Então, lembrando também para alguns vídeos que já foram colocados no YouTube, que estão em espanhol também, é uma boa opção para quem for assistir mais tarde, é só trocar o idioma no YouTube. Bom, vou passar a palavra para o Gerardo, então. Gracias, Gerardo, por tu participación y la palabra es tuya. Muchas gracias. Espero que se me escuche bien ahora. Sí, se escucha perfecto. Ok. Bueno, primero agradecer a todos los que hacen posible esta reunión y a los que asisten a ella. Yo quiero o voy a exponer un trabajo que es parte de un estudio mayor, mucho más complejo, y que se atiende a partir de una serie de, digamos, de necesidades, ¿no?, que existen en la Biblioteca Nacional del Perú. Mi área de trabajo tiene que ver con las colecciones propiamente, ¿no?, y todos los soportes, ¿no?, desde libros, documentos propiamente, manuscritos, archivos en sí, películas, periódicos, en fin, una gama de documentos que se encuentran en la Biblioteca Nacional. Hay un contexto para esto que voy a explicar a continuación y por qué el ex libris, ¿no?, aparece como una, digamos, como un aparato, ¿no?, un constructo cultural, sí, material, ¿no?, pero necesario, ¿no?, para reconstruir la memoria de la Biblioteca Nacional de Perú. Bueno, hay como les mencionaba, un contexto, ¿no?, y tiene que ver esto con la propia historia de la institución, ¿no? La Biblioteca Nacional del Perú fue creada en 1821 y, bueno, el año que viene van a cumplir 200 años. Pero estos casi 200 años son años, digamos, de momentos muy complejos y básicamente lo que se ha llamado biblioclastia, ¿no?, etapas de destrucción del libro, y en este caso de la biblioteca. Digamos, la biblioteca ha pasado por saqueos en su propia constitución, en 1821 a 1824, luego de 1879 al 83, el Perú tuvo una guerra, y en el verano de 1881 significó la ocupación de un ejército
Y bueno, al no haber una guardia civil, al no haber un gobierno, se desató un desorden generalizado en la ciudad que llevó a que la biblioteca sea saqueada, ¿no? Esta serie de acontecimientos tan dramáticos no finaliza ahí. En 1943 ocurre un fatídico incendio y bueno, como entenderán, pues un incendio en una biblioteca es no solamente una calamidad, ¿no? Implica muchas cosas difíciles, complejas, pero digamos, para términos prácticos de esta presentación, también implica que la institución haya perdido sus colecciones, es cierto, pero también haya perdido la documentación que tiene sobre sí, ¿no? De manera tal que hoy son escasos los documentos que nos ayudan a reconstruir su propia historia, ¿no? No tenemos mucha información, no existen grandes estudios de la historia de la biblioteca, de la formación de sus colecciones, de su materialidad, no existen porque no hay fuentes, no tenemos fuentes. Todas fueron saqueadas, incendiadas, bueno, en fin. Eh, y esto se refleja de una manera muy peculiar en la biblioteca. Después del incendio del año 43, hubo y en diferentes momentos de reconstrucción, como he mencionado antes, había procesos de destrucción y consigo los de reconstrucción. Eh, y bueno, eso evidencia, ¿no?, un compromiso de la sociedad, en fin. Pero lo llamativo de esto es que esos procesos de reconstrucción que nos muestran cómo la población en general se compromete para levantar de las cenizas, de la destrucción las bibliotecas, ¿no? Permita construir otra biblioteca nuevamente, ¿no? Y bueno, esto es muy peculiar en el sentido que mucho de este proceso de reconstrucción son donativos, compras, ¿no? No es un desarrollo, digamos, constante de la bibliografía en el país que va a un repositorio como la Biblioteca Nacional, sino que por diferentes momentos hay procesos de patrimonialización, como se ha denominado en su momento, ¿no? Donde hay un comportamiento que va por las colectas, por el donativo, por la compra de colecciones de particulares, de bibliófilos, de coleccionistas, ¿no? Entonces, esto ha hecho que la biblioteca tenga un fondo bibliográfico actual, ¿no? Que es producto de esta última reconstrucción a partir de, digamos, de los sucesos del incendio del año 43. Entonces, esto nos lleva a una circunstancia peculiar, que vamos a ver a continuación. Eh, lo que estoy exponiendo es parte de un trabajo nuevamente mayor, ¿no? Pero un avance de esto se va a publicar ahora el mes que viene, en noviembre, ¿no?, en la revista de la Biblioteca Nacional, en la revista Fénix. Bueno, va a salir primero en una edición digital. eh, y bueno, es un trabajo colaborativo que he hecho con John Galván, ¿no? Es un joven historiador que trabaja en la Biblioteca Nacional, y con él conversábamos sobre esta problemática, y nos decíamos si era de alguna forma posible reconstruir la historia de la Biblioteca Nacional a partir de las evidencias materiales, ¿no? Y de alguna forma nos hacía pensar un tanto digamos, en el trabajo más arqueológico, ¿no?, digamos que en el histórico propiamente, ¿no? Si bien es cierto, vamos a tratar de narrar la historia de la biblioteca, necesitamos fuentes. Entonces, podía ser, o puede ser, el ex libris, ¿no? Una fuente histórica, nos preguntábamos. Entonces, para eso había que aplicar una serie de metodologías que son parte, digamos, del estudio de la historia, del método histórico, y lo que en la historia se llama la crítica de la fuente, ¿no? Ver si esta fuente, ¿no?, tiene las características y los componentes necesarios, ¿no?, para poder, digamos, dar evidencia de un hecho o de un acontecimiento histórico. Aún así, todo esto nos lleva a una serie de, digamos, de circunstancias, ¿no? Que son, bueno, si no hay fuentes primarias, si no hay inventarios, si no hay estudios, que es lo que también hemos notado, ¿no? En la revisión bibliográfica no han habido estudios sobre el tema. ¿Qué podemos hacer? ¿No? Y la respuesta a ello
Eh, la respuesta, bueno, vamos a dar unas pautas ahora, unas pistas. Pero acá les había preparado un cuadro sobre la evolución de las colecciones y de alguna forma para que veamos cómo se ha comportado este proceso que he narrado al inicio, ¿no? Están los años de la creación, digamos, los años circunstanciales de la biblioteca desde su fundación en 1821, pero su constitución es en 1822, ¿no? Su inauguración y su apertura a los usuarios. Y vemos, ¿no?, los momentos que ha subido y luego ha bajado por estos momentos fatídicos, ¿no? Hasta el incendio del año 43, que es una circunstancia sumamente difícil, sumamente dura, ¿no? Y para nosotros los peruanos es, bueno, un tema muy presente, ¿no? Eh, había, digamos, en esta búsqueda de fuentes, una circunstancia peculiar. Más o menos a fines del siglo XIX, asumimos, ¿no?, que es la evidencia, lo que nos muestra, en la biblioteca se encuentran dos álbumes digamos, de diferentes tipos de marcas, ¿no?, de propiedad, ¿no? Ex libris, ¿no?, ex donos, sellos propiamente, ¿ya? Pero es peculiar, ¿no? O sea, en el Perú siguen existiendo coleccionistas, han habido asociaciones de bibliófilos, han habido coleccionistas de libros, como vemos acá, ¿no? En fin, diferentes, digamos, percepciones, intereses asociativos, grupales, sobre la materialidad del libro. Pero esto digamos, no se ha volcado al estudio propiamente del libro. ¿Y por qué se da esta circunstancia? Se da porque no existe la principal materia de información para reconstruir todo este proceso, ¿no? Que es, nuevamente, toda la información que estaba en la Biblioteca Nacional y que, bueno, desapareció en estos procesos que le he comentado. Estos álbumes son dos álbumes de marcas de proveniencia, o marcas de procedencia, como decimos nosotros, em, que nos da una idea de cuáles eran digamos, esos registros que habían antes. Así, nosotros hemos podido identificar, ¿no?, a falta de inventarios, de registros, de catálogos propiamente, de registros de ingreso de estos libros antiguos, algunos ejemplares, ¿no?, que tienen marcas, ¿no?, y que han sobrevivido en el tiempo, ¿no?, que han sobrevivido a la guerra, que han sobrevivido al incendio y a otras circunstancias, ¿no?, al deterioro propiamente, al descuido muchas veces, ¿no?, de la protección de este patrimonio. Hoy han habido también circunstancias peculiares, ¿no? En el año 2007 bueno, en realidad desde fines del siglo XIX, pero últimamente en el año 2007 y en el año 2017, el gobierno de Chile, ¿no?, autorizó la devolución de un conjunto de libros que, bueno, se reconocieron habían sido extraídos de la Biblioteca Nacional en la guerra que se dio entonces. Y bueno, este hecho, este acto, este gesto también, digamos, de reconocimiento, pero también de fraternidad que ha habido entre Chile y Perú, dejando un tanto la guerra como algo histórico que pasó en algún momento en una sociedad y un contexto dado, significó para nosotros volver a tener contacto muchas veces con las colecciones primarias de la biblioteca, que no las conocíamos, que no sabíamos cuáles eran estos ejemplares, digamos, fundacionales para la biblioteca. Así que en el registro, en la revisión y en el estudio de los ejemplares, ¿no?, hemos podido identificar algunas marcas, ex libris, muchos de ellos, manuscritos, claro está. No estamos hablando siempre del ex libris estampado o grabado, ¿no?, en una plancha que finalmente va a adherir a la tapa, sino estamos hablando inicialmente de estos ex libris, digamos, que muchas veces reconocen, pues, la escritura, a veces del autor, un secretario, en fin. No necesariamente estamos hablando de los ex libris estampados, ¿no? Es más, en un contexto como el que vamos a ver más adelante, que es el del incendio, muchos de los ejemplares sobrevivientes, ¿no?, son ejemplares que, por obvias razones y propias del incendio, perdieron las tapas, perdieron las cubiertas, ¿no?, que son lo que primero se quema, ¿no?
y sobrevive aquel espacio donde la combustión no llega a ingresar, ¿no? Que son las hojas pegadas, que fueron dañadas también por el agua del momento para apagar el incendio. Aquí podemos ver algunas marcas que de alguna forma nos ha ayudado a ver cuáles eran estos libros fundacionales, ¿no? Sabemos que la Biblioteca Nacional se funda a partir de los libros que fueron secuestrados del colegio jesuita. Los jesuitas fueron expulsados de los reinos españoles, en fin, pero del Perú principalmente a fines del siglo XVIII, y sus libros fueron secuestrados y fueron a pasar a la Universidad de San Marcos, donde cuando se da la independencia propiamente en 1821 y al mes siguiente se crea la Biblioteca Nacional, se ordena que los libros van a pasar a la Nacional. Entonces, nuevamente, estos libros simplemente no se conocían, no se tenía registro de cuáles eran, porque se habían perdido. Sin embargo, la devolución y otros hechos nos ayudan a tener un panorama de cuáles eran esos ejemplares. Bueno, en algún momento espero poder compartirles, igual el artículo va a ser que vamos a publicar ahora en noviembre, va a estar libre en internet, así que se va a poder consultar muchos detalles de este estudio, que creo yo que es el primer estudio sobre esta temática que se está haciendo en el Perú, ¿no? Por las circunstancias que he comentado. Así, presentamos algunos ejemplares que son los fundacionales en la Biblioteca de Perú. Yo no he puesto acá los nombres de los ejemplares porque, bueno, nuevamente, es ampliar más la diapositiva y quería ser sumamente gráfico sobre qué tipo de marcas había, ¿no? Las marcas de fuego, ¿no? Estampados en los cortes de los libros, los declives manuscritos, ¿no? Donde hablaban de la propiedad del ejemplar, y todas estas herramientas hoy nos sirven por varias razones que voy a señalar al final. Y también empezamos a ver ya, en la parte inferior vemos, por ejemplo, este libros de la biblioteca de la Compañía de Jesús, pero este de acá es del álbum que les he mencionado al inicio, ¿no? Por eso que está, ¿no?, estampado. Nuevamente, haciendo la reconstrucción de estos ex libris, hemos podido encontrar algunos que son llamativos y que podríamos decir encajan perfectamente en la etapa fundacional de la biblioteca. Los libros que dona San Martín, quien es de alguna forma, digamos, lidera, que es el proceso de independencia en el Perú y que crea la Biblioteca Nacional, dona sus libros, dona alrededor de 700 ejemplares que tiene en su biblioteca, eh, y que se puedan reconocer a partir de estos dos libros, ¿no? El impreso, propiamente la estampa, ¿no? Y los libros que tienen la firma, ¿no? La anotación manuscrita. Este detalle es bien peculiar porque, nuevamente, estos ejemplares no se conocían. Me parece que se conocían, creo que alrededor de 4 o 5, hasta la devolución que hace el gobierno chileno en el año 2007 y el 2017. ¿No? En total son más o menos, hoy en día, de esos 700 originarios, solamente tenemos algo de 63 de estos ejemplares, y que se han podido identificar a partir de ello. Rumbo al Bicentenario, se está haciendo todo un trabajo para poder ponerlos en valor como colección, como originariamente fueron. Y también hemos reconocido otros ex libris, ¿no?, de personajes que tampoco sabíamos que habían, digamos, donado o eran parte de la historia, entre comillas, oficial que hay sobre esta primera biblioteca fundacional. No lo conocíamos, ¿no? No sabíamos que el doctor Peset, que fue padre de un presidente de la República, había donado libros a la biblioteca, ¿no? O el cura Montenegro, ¿no?, que es el primer historiador de Moquegua, que tampoco sabíamos que había sido parte de este donativo. El doctor Galindo, la biblioteca de Unane sabíamos, pero no sabíamos cuáles eran los ejemplares, ¿no? Entonces, ya con esta devolución y el reconocimiento de esta... Bueno, acá he puesto el ex libris impreso, ¿no? Pero también hay manuscritos que nos ayudan a entender cuáles eran esas bibliotecas originarias, ¿no? Y así vamos a seguir encontrando varios ejemplos sobre cómo se van fundando. Acá hay una circunstancia peculiar. En 1836, digamos, por un tema de protección, de seguridad de los libros, y creo que eso es sabido, ¿no? Todo el comportamiento de todas las bibliotecas del mundo, siempre el marcado es algo necesario para identificar los ejemplares. En este año, 1836, se da una norma por la cual se manda a sellar todos los libros de la Biblioteca Nacional. Y acá vemos el sello que se coloca, impreso, y, bueno, estampado en todo caso, y el sello de fuego que se coloca en los cortes.
Esto nos va a ser de mucha utilidad para luego poder reconstruir los ejemplares. Lamentablemente, como les mencionaba antes, la biblioteca, el proceso de la guerra, que es una imagen de fines del siglo XIX, pero era, digamos, el local cómo estaba la biblioteca en el contexto de la guerra del Pacífico, y bueno, saqueada, ¿no? Más o menos estamos hablando de perdón, la biblioteca tenía hasta antes de la ocupación alrededor de 56.000 volúmenes. Cuando ocurre la ocupación, el saqueo de parte del ejército de ocupación y también de la población de la ciudad que sacaron los libros para utilizar el papel, ¿no? Porque bueno, en una situación de guerra, ¿no? De escasez, de diferentes razones y circunstancias, se utilizaba el papel para envolver pescado en los mercados, por ejemplo, ¿no? Esto lo cuentan varios historiadores, varios intelectuales de la época que dejaron un registro de ello. Y eh, bueno, lamentablemente después de esto solo quedaron de los 56.732 ejemplares, ¿no? Que nos da una imagen clarísima del impacto y la disminución de la colección. Pero luego empieza un proceso con Ricardo Palma a la cabeza, ¿no? Para tener nuevamente una biblioteca, y se llega al año siguiente, medio año después de abiertas las puertas de la biblioteca, cuando ya el ejército se retira, se abre las puertas de la biblioteca con alrededor de 28.000 ejemplares. En ese momento ya el gobierno chileno había devuelto una cantidad de libros, pero nuevamente uno dice, bueno, ahí nos acaba la historia, ¿no? Porque más adelante el incendio nos borrará todo ese proceso de reconstrucción. Y otra vez estamos en una circunstancia en la cual tenemos que reconocer a los ejemplares a partir de las marcas de procedencia que vamos a encontrar en algunos ejemplares sobrevivientes, ¿no? Por ejemplo, bueno, los donativos. Sabemos que hay intelectuales, historiadores, literatos que donaron a la biblioteca, pero normalmente no sabemos cuáles son los ejemplares porque no hay inventarios, los registros se perdieron, se quemaron. Entonces, estos detalles nos ayudan a poder reconstruir ese periodo y cuáles fueron los ejemplares con los cuales se constituyeron. No, nuevamente, disculpen que no ponga acá los nombres de los ejemplares, pero por ejemplo, este primero que vemos arriba, que tiene la anotación biblioteca es Mariano Felipe Pasolán, ya es un libro impreso en 1612, ¿no? Es un vocabulario, el vocabulario y la lengua aymara, se llama de Ludovico Bertonio, ¿no? En la parte, bueno, creo que es izquierda para ustedes, eh, vemos los sellos que había mencionado antes, pero también vemos cómo estos libros, ya al estar en la Biblioteca Nacional de Chile, se les pone este sello que dice claramente, ¿no? Biblioteca Nacional, Santiago, Chile, con la estrella solitaria, como se dice. Es una marca interesante, ¿no? Porque nos habla también de por dónde ha ido recorriendo, digamos, cuál ha sido el camino de estos ejemplares, ¿no? En el año 43, como le mencionaba, el incendio terrible, podemos ver una imagen de la mañana siguiente, esto ocurrió el 10 de mayo de 1943, y vemos, ¿no?, cómo fue afectada la biblioteca. No es un incendio menor, fue una de las catástrofes más grandes que ha tenido la cultura en el mundo en general, ¿no? Para el día siguiente la noticia había recorrido todo el mundo y diferentes, digamos, noticiarios, periódicos, eh, daban cuenta de lo fatídico que había ocurrido y se había dado en el Perú, ¿no? Acá vemos una imagen que nos grafica cómo quedaron los ejemplares, los que sobrevivieron, claro está. Hoy tenemos identificados alrededor de 4.000 documentos que han sobrevivido y están bueno, han estado en una condición como esta y venimos recuperándolos. Pero también tenemos una nueva campaña de reconstrucción, ¿no? Que inicia Jorge Basadre y que crea pues esta nueva biblioteca, ¿no? Con donativos y compras y todo. Una de las, digamos, de las colecciones más llamativas e importantes que se dan entonces son la de Agustín Justo. Agustín Pedro Justo fue un presidente de Argentina, ¿no? De más o menos de la década del 30. Y bueno, era un conocido coleccionista de libros que, bueno, a la muerte de Justo, los hijos vendieron la biblioteca y el gobierno argentino no estaba interesado en adquirirla, a pesar de que los hijos habían ofrecido en venta al gobierno argentino, porque bueno, había una diferencia política, ¿no? Justo había quedado, digamos, con la imagen de un gobierno fascista, de un corte autoritario, y el nuevo gobierno entonces, no, digamos, quería romper y no quería tener lazos.
a pesar de que era considerada tal vez la biblioteca americanista más importante del mundo en ese momento. La biblioteca estaba en un proceso de reconstrucción, estamos hablando del año ya 45, y se hacen las gestiones para que el gobierno peruano, y también con parte, digamos, con colaboración de la sociedad civil, puedan adquirir esta biblioteca. Se hacen las tramitaciones, y en ese proceso es curioso, ¿no? Porque ya haciendo las negociaciones de la compra y haciendo propiamente la entrega a la Embajada de Perú en Argentina, el gobierno argentino decide tomar, digamos, cartas en el asunto, pero entre comillas ya era tarde, ¿no? La embajada prácticamente había metido digamos, a su recinto todos los libros, y bueno, los tuvieron que enviar de una forma un poco medio soterrada realmente, hecha la compra sí, pero digamos con alteración, digamos, de las relaciones propiamente. Finalmente esta biblioteca llegó a la Biblioteca Nacional del Perú en Lima para ayudar a reconstruir, ¿no?, este edificio nuevo que se inaugura en el año 47. Lo peculiar es que, claro, se compra una biblioteca grande, ¿no?, de más de 20.000 ejemplares, eh, pero que no se valoró como una colección americanista importante, no, sino que se utilizó para, digamos, atender las diferentes salas que se estaban creando en 1945-47 con una orientación diferente, con una visión más pública, ¿no?, de atender la necesidad de los lectores, que lo que había ocurrido antes, ¿no?, que era un poco más cerrada, pensada solamente en los estudiosos, ¿no? Ahora, en ese proceso de reconstrucción, bajo la mirada de Jorge Basadre, había una orientación pública, ¿no?, donde debía aceptarse a niños, a estudiantes de todos los niveles, digamos, para básicamente fomentar la lectura. Así que la biblioteca justo no llegó como una colección tal, ¿no? Llegó como una biblioteca, ¿no?, un conjunto de documentos, y tenía que dividirse en diferentes salas para poder atender. Y esto, como ya lo deben tener sumamente claro, afectó la valoración de la colección, y sería una disociación que, bueno, ha tenido unas consecuencias complejas, ¿no? Porque, claro, esos libros en el año 45, 47 tenían una vigencia, por decir una forma, que hoy ya no se da. Entonces, para reconstruirla también ha sido todo un tema, ¿no? Para tratar de configurarla nuevamente como colección, ya que no responde a las necesidades públicas del día de hoy. Pero sí como colección, sí como una biblioteca americanista propiamente para estudiosos, ¿no? Entonces, ahí ha sido importante la identificación de los diferentes ex libris y otros tipos de marcas de procedencia para reconstruir la biblioteca. Acá ponemos un vistazo general de cuáles, algunos ex libris, porque son muchos en realidad, están identificados y han ayudado a reconstruir la biblioteca que hoy estamos, digamos, conjugándola. Solo ya casi para terminar esta exposición, algunos casos llamativos de grandes bibliotecas que también se adquirieron, para mí particularmente, porque he hecho un estudio específicamente sobre esta colección de Raúl Porras Barrenechea, con su ex libris que vemos acá, ¿no? Es una biblioteca de alrededor de 25.000 ejemplares, ¿no?, de uno de los estudiosos más grandes de la historia peruana y de las relaciones internacionales. Eh, bueno, donó, ¿no?, en su testamento hológrafo, al final de su vida, dejó señalado que iba a pasar su biblioteca a la Nacional. Todo esto también se da en un contexto nuevamente de reconstrucción, lo que les había mencionado antes, ¿no? Había ocurrido el incendio, la última etapa fatídica, y luego muchos intelectuales donaron y donaron y donaron hasta poder tener, pues, esta biblioteca actual. Manuel Cisneros Sánchez, también un diplomático peruano, y Paul Rivet, un estudioso francés de las lenguas originarias, que ha tenido una de las colecciones quechua aymara antiguas, ¿no? Estamos hablando, su colección tiene ejemplares desde 1600, 1700, 1800, ¿no? Vocabularios antiguos que nos ayudan a ver cómo se registró las lenguas originarias en esa época, ¿no? Los vocabularios y las gramáticas del siglo XVII son interesantes porque, al igual que el español que se ha ido modificando, también las lenguas originarias se han ido modificando, ¿no? Entonces es una colección de más de 1.000 libros, pero que es sumamente importante hoy en día, con más razón que estamos valorando más digamos, el reconocimiento, y también haciendo una lucha contra la extinción de estas lenguas. Ya casi para terminar, estas marcas de procedencia son muy útiles para nosotros, también en el sentido que nos permiten una lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio, ¿no? Acá se hizo una sección de sellos, específicamente de marcados,
pero sumado a los libros que he mencionado antes, nos ayudan hoy en día a identificar ejemplares que, como había mencionado antes, en la guerra, en el incendio, de alguna forma fueron eliminados, fueron saqueados, han ido a parar a mano de particulares, y nos ayuda a cuando se quiera hacer, pues, muchos de ellos han sido devueltos, ¿no? Han habido campañas digamos, y se ha promovido la devolución de esos ejemplares, pero algunos han quedado, y estos, bueno, lamentablemente a veces se suelen vender, en fin, y nos ayudan a identificar, muchas veces a pesar de que se intentan borrar, eliminar, hay formas de cómo poder identificar los detalles y poder hacer la recuperación. Consideraciones finales. Bueno, creemos que el ex libris sí puede ser a la pregunta que teníamos al inicio, que sí puede ayudar a reconstruir, puede ser una fuente histórica, eh, pero es peculiar, es diferente, ¿no? Su materialidad de todas maneras nos da luces, ¿no? Sobre los propietarios, sobre los procesos de reconstrucción, y nos va a ayudar también a la identificación, la investigación, que es tan necesaria en la biblioteca, ¿no? Es una herramienta de todas maneras de control, de seguridad, de valorización y principalmente de lucha contra el tráfico ilícito de patrimonio. Algunas referencias muy generales, porque nuevamente en el estudio que va a salir en noviembre está el aparato, digamos, bibliográfico mucho más amplio, algunas que me han servido a mí mucho. Bueno, la tragedia cultural de la biblioteca de Carlos Aguirre es un texto para nosotros muy útil. El texto de Elvia Carreño sobre las marcas de propiedad en los libros no hispanos, estudios sobre Ex Libris, ¿no? De este catálogo argentino que se ha publicado en 2015, las memorias de Ricardo Palma, que son básicamente una de las fuentes que nos ayuda para confrontar, ¿no? Todo lo anterior a la guerra, ¿no? Bueno, otros ejemplares más sobre marcas y Ex Libris que nos ayudan también a entender el comportamiento y la necesidad y utilidad de estos registros. Bueno, para finalizar, agradezco a Fabiano Cataldo por la invitación. Siempre es un gusto estar en este tipo de actividades. A John Delgado, con quien estoy publicando el artículo otro mes, y a Gustavo Valcárcel, que es un historiador moqueguano, que nos dio luces sobre los orígenes de la biblioteca y cómo muchos intelectuales de provincia participaron en la fundación de la biblioteca. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Bueno, Valmira, quer voltar a câmera? Pronto. Agora estamos todos juntos para fazer algumas perguntas. Tem muitos elogios no chat, mas vocês vão poder ler, especialmente as imagens que a Valmira mostrou foram muito elogiadas, muitas delas são realmente muito bonitas. E tem uma pergunta aqui primeiro para Valmira, da Zínia Carvalho. Ela pergunta quais os tipos de suportes dos livros dos compromissos das Irmandades? São papel, pergaminho? É só papel. Mas a gente tem o costume de falar que no século XVIII é papel de trapo, mas não foi feito, assim, nenhuma análise desse material para falar que é de trapo. Mas, como era mais recorrente na época, né, só papel. Não achei nada em pergaminho. Se tem, ainda não sei onde que está no Brasil. Lá em Portugal, não. Bom, damos um tempinho mais para que as pessoas talvez façam mais perguntas no chat. Eu queria só fazer alguns comentários pensando nas duas apresentações e o quanto elas se complementam de alguma maneira e vêm se encaixando com o que a gente vem discutindo aqui já ao longo dessas outras palestras, né? Que é como as marcas de proveniência nos ajudam a traçar a história institucional, a história dos lugares, mas não só isso, né? Eu acho que o exemplo que o Gerardo nos traz é fantástico para se entender como se entende não só a história da Biblioteca Nacional do Peru, mas a história do Peru e a história das relações internacionais do continente, quando a gente está falando da Guerra do Pacífico e todas as implicações que ela traz até hoje, né? As mudanças que a gente entende que aconteceram no país, politicamente e tudo mais, por obra direta da guerra, mas esse exemplo específico da Biblioteca Nacional mostra o quanto os impactos são duradouros e são profundos, né? E continuam sendo sentidos. E como... Tanto, né, vocês dois têm uma
atuação profissional que tem a ver com preservação de patrimônio, de memória. Gostaria que talvez vocês falassem um pouco sobre isso, porque eu fiquei pensando no tema da restituição de patrimônio, das políticas de preservação que tem se discutindo tanto ultimamente, não só do patrimônio bibliográfico, mas em museus e peças, por exemplo, os museus europeus, né, toda a discussão que está sendo, inclusive uma discussão jurídica sobre como fazer isso, e como tem a ver com as relações internacionais, né, pensando novamente no exemplo do que o Gerardo nos apresentou, sobre a restituição dessas obras vindas do Chile, por exemplo, e como isso acaba interferindo, mudando a cara ou não da coleção da Biblioteca Nacional, né. Então, eu não sei se a Valmira mencionou isso também, quando você estava na tua fala comentando sobre como você está encontrando esses documentos, né, das Irmandades em Portugal e não no Brasil, como eles vão para lá, por que eles estão lá e não, como essa circulação desses materiais, através do estudo das marcas, você também lança a luz sobre como esse material estava circulando, né, e onde ele acaba indo parar. Não sei se você queria comentar alguma coisa sobre isso. Só, antes eu queria comentar uma coisa, não é um comentário, só uma propaganda, que de alguma maneira, sei que o seu foco é em Minas Gerais, mas eu lembrei de comentar que nós temos aqui na Biblioteca Oliveira Lima um compromisso da Bahia, da Irmandade Santo Antônio de Catagerona, que é uma das peças estrela do arquivo, não sei se todo mundo sabe, então se alguém tem interesse em consultar, ou de conhecer quem estuda especificamente a Bahia, mas no caso também comentando com a Valmira, se estiver interessada, até lembrei porque temos ela é tão bonita que ela virou até um marcador de livro oficial da biblioteca. Vou aproveitar para fazer aqui uma publicidade de uma das nossas peças importantes. Então, passa lá. Então, posso falar então primeiro? Se você entende todo, Gerardo? Graças. Você deu uma palestra e eu assisti e vi esse livro que você está falando aí agora. E eu falei, mais um, porque se a Mara, como é que é o nome dela? Mara Komatsu, eu não sei falar o nome dela. Daí só um pouquinho que eu até anotei aqui. Mari Komatsu. Se ela é caçadora de ex-livros, eu sou caçadora desses livros. Então, eu falei, mais um para minha coleção que está lá na Oliveira Library. Olha, isso desses livros estarem lá, eu acho que eles têm que voltar, porque eles eram nossos mesmo, eles foram para lá só para ser confirmados e tinham que ser devolvidos, né? E não foram. E eu acho que eles estando aqui, a gente poderia estudar muito mais do que eles estando lá, porque quem vai estudar lá é pontual, porque tem um objetivo, igual eu fui e tal. Mas se tivesse aqui, eu acho que as possibilidades, inclusive, de quem é de Pernambuco estudar esses livros, quem é da Bahia, Rio de Janeiro, né? Vocês, inclusive, vocês não, o pessoal do Rio de Janeiro poderia estudar esses livros também, porque existe uma lacuna desse estudo, né? Eu estudei aqui em Minas e o resto do país não está estudado ainda, porque a gente só vai conseguir montar esse quebra-cabeça dessa história desse livro no século XVIII se todo mundo começar a estudar, porque eu sozinha, né, nem tenho essa pretensão, mas acho que tem que criar uma rede também de estudo desses livros, que é uma coisa que eu tenho intenção, só tem que arrumar os adeptos aí para vir comigo nessa empreitada, né? Porque é uma empreitada, porque às vezes eu vejo um catálogo, eu vejo um livro ali, né? Na Bahia, principalmente, eu já vi até uns 2 livros do século XVII, 1600 e alguma coisa. E esses livros estão aí, por exemplo, em Minas tem as Irmandades Remanescentes, que os livros estão guardados com elas. Eu já tentei fazer contato com algumas, elas nem me deixam ver o livro, porque tem o problema do roubo desses livros também. Eles ainda são vendidos no mercado internacional, entende? Às vezes eu fiz meu mestrado em Portugal e às vezes meu orientador me manda assim, Valmira, está vendendo aqui. Aí, por exemplo, eu não sou bibliófila, né? Um livro desse está sendo vendido lá, já não sei mais a época que ele me mandou. Então, ainda não existe uma proteção desses manuscritos. A lei brasileira ainda não protege esses manuscritos, que eles continuam sendo roubados ainda, entendeu? Para ser vendidos. Então, tem esse tráfico também em relação a esses livros que ainda estão em relação
Devolução eu acho que tem que devolver. E se for preciso, eu estou lá na frente levantando a bandeira para devolver isso para nós. Principalmente, nós temos muitos mapas que foram feitos, né, lá, aqui, que são nossos, os que eles fizeram, tudo bem, mas esses livros foram feitos por pessoas que já eram nascidas aqui, entende? Então, eu acho que tem que devolver. Bueno, yo quería comentar algo a partir de lo que ha mencionado Natalia. Digamos, para nosotros en el Perú ha sido muy peculiar el hecho de no tener una bibliografía sobre el tema, en principio, ¿no? Al no tener estudios, por, bueno, las circunstancias que he mencionado, ¿no? La falta de fuentes, la falta digamos, de catálogos, es como que un vistazo a digamos, a nada, ¿no? A no encontrar absolutamente nada. El desarrollo propiamente de la historia nos lleva, ¿no? A tener muy pocos caminos, ¿no? Para poder identificar y reconstruir esta historia. Pero a la vez también esto nos ayuda, ¿no? El trabajo está pendiente, un inventario, por ejemplo, de libros, ¿no? Pero para hacer eso, incluso para hacer el inventario, tenemos que tener un derrotero, creemos, de qué es lo que debemos identificar, ¿no? Entonces, este trabajo inicial que vamos a publicar y que, bueno, estamos haciendo, es, digamos, un punto de partida, ¿no? Para un trabajo orgánico, ¿no? Hacer el inventario sin un estudio previo sería, creo, ¿no? Que sería no lo suficientemente adecuado, ¿no? Sino que es necesario tener un estudio base, ¿no? De contexto, digamos, de valoración, para poder luego desarrollar un trabajo técnico que es el inventario. Tenemos un formato, hace un par de años, bueno, ya el año pasado en realidad, había una señorita que trabajó con nosotros, Flori Toussaint, que había elaborado con otros compañeros más del área formatos para poder hacer el inventario de los ex libris, con la identificación de los libros y todo. Pero, nuevamente, era trabajar a ciegas, ¿no? A no saber dónde está, qué está y en qué momento llegaron las cosas, ¿no? Igual, tenemos un registro de los sellos, ¿no? De los marcados, pero no sabemos el contexto en el cual se dieron, no sabemos las normas que lo establecieron. Entonces, esto que parece, claro, cuando uno ve el libro, probablemente dentro de los procesos técnicos, encuentra los sellos y hay que contextualizarlos, pero además de ser un registro, ¿no? Del ingreso, también es un registro que nos permite hacer una trazabilidad de los ejemplares. Y esto, nuevamente, en un contexto de valoración, ¿no? Que nos va a permitir acciones como lo que he mencionado hace un momento, ¿no? La lucha contra el tráfico ilícito. No solamente, digamos, lo que es la Biblioteca Nacional de Perú, sino que como modelo nos ayuda a identificar ejemplares de otras bibliotecas. Esto es lo que se suele hacer, ¿no? Hay muchos documentos que se venden en el mundo y, bueno, tienen un comportamiento que es normal, ¿no? Sin embargo, los casos de tráfico ilícito son diferentes, se manejan de otra manera. Y esto nos está ayudando, digamos, a sumar importancia a los ejemplares, ¿no? Y poder identificarlos, pero nuevamente en un contexto. Saber que provienen de tal colección que llegó a la biblioteca en tal momento y en una circunstancia muy peculiar, ¿no? Con eso hemos podido hacer un trabajo de valoración, ¿no? Que ya tiene varios años, digamos, en este circuito. Lamentablemente para nosotros la biblioclastia no es pues digamos, un trabajo teórico, ¿no? Sino lamentablemente es un caso real, que ha pasado, ¿no? Y bueno, eso sí existe toda una bibliografía amplia, en el Perú no tanto tampoco, pero a mí me suena mucho referenciarme en algunos estudios eh, para poder, pues, tratar de una forma de tener una base en este trabajo práctico que se realiza,
y que los procesos técnicos no sean solamente un trabajo de marcaje y sellar, sino que tenga que ver con una valoración mucho más amplia. Cada signo, cada marca de propiedad tiene una relevancia y tiene que ser leído en un contexto, ¿no? Realmente, en el caso nuestro, donde no tenemos fuentes, se convierte casi en un trabajo de arqueólogo, ¿no? De cada pequeño detalle que encontremos, poder contextualizarlo y llenar un vacío, ¿no? En el recuerdo que tenemos de nuestra propia memoria histórica, ¿no? Gracias. Y Gerardo, también lo que pensaba era cómo esta reconstrucción nos ayuda a reconstruir la memoria del continente, ¿no? Pues hablabas de la colección de Justo, pues de ahí Ceballos, por ejemplo, una figura fundamental para las relaciones intercontinentales en su momento y que nos ayude a saber qué leía esta gente, ¿no? Porque Exacto. también me ponía a pensar eso y te iba a pedir si pudiera hablar un poquito más, por ejemplo, esa reconstrucción de los libros de San Martín, porque claro, los libros son importantes pues porque pertenecieron a San Martín, ya de por sí eso es algo de relevancia, obviamente, para saber qué se leía en el periodo de las independencias, para saber qué llegó a la biblioteca y que se consideraba que serían los libros para ser el núcleo fundante de una biblioteca nacional. Y también la pregunta, pues, ¿qué leía San Martín, no? Y de lo mismo de Ceballos, si nos puedes contar un poquito cómo va ese de la reconstrucción Sí, y sí. algo preliminario, ya que se puede saber, porque lo de Ceballos específicamente no mencionaste tanto, pero sí enseñaste el Lex Libris, Mm. y bueno, por curiosidad propia, porque Ceballos es un personaje que en mi investigación aparece mucho, pues ya que no Ah, era mira, punto, tomo yo la oportunidad de bueno, preguntarte. en algún momento vas a tener que ir a ver sus libros, entonces. Y porque vi su archivo, Eh, ah, en la provincia de Buenos Aires, ahí tienen su claro. archivo de documentos, pero hasta donde yo sé, no libros. Entonces también me llamó mucho la atención. Sí, bueno, miren, en este texto que se publicó en Argentina en el 2015, a mí me llamó la atención en principio que coloquen el ex libris de San Martín. Eso es todo lo que hay, una ficha de una página, ¿no? Yo viajé a Buenos Aires, bueno, he ido varias veces, en diferentes momentos, pero una en específica fui a ver unos libros de San Martín, posteriores, digamos, al proceso de independencia americano, ¿no? Sino que San Martín viaja a Europa, se va a Francia y luego retorna. No, no retorna, bueno, va a Francia y de allá se hacen unos donativos a través de bueno, fallece, ¿no? Y, de Francia, y a través de su yerno, hacen unos donativos a la Nacional de Argentina. Y él me llamaba la atención ese tipo de donaciones, que tan relacionadas estaban a lo que se había donado inicialmente para la historia, digamos, de la creación de la biblioteca, ¿no? Y bueno, encontré unas relaciones en el año 2013, varios libros de aquí que se habían identificado viajaron a Argentina y se expusieron allá, ¿no? Entonces, hay una relación, como tú has mencionado, ¿no? Los libros, ¿no? Eh, son, digamos, construcciones sociales, sí, materiales, sí, y que reflejan periodos complejos, ¿no? A veces, no quiero, no quiero ser iconoclasta por si acaso, pero a veces tenemos una lectura muy positiva del libro, pero el libro también refleja situaciones sumamente complejas, ¿no? De conflicto muchas veces, pero también de hermandad, ¿no? El gesto de la devolución que he mencionado, este viaje que hace Argentina, estos libros se exponen, retornan, son declarados Patrimonio Cultural de la Nación acá en el Perú, y reflejan efectivamente eso, un pensamiento digamos, que se crea en el Perú. La independencia se declara en el Perú el 28 de julio de 1821. Solo un mes después, entre las primeras instituciones, tal vez la primera institución cultural republicana, que hoy lo podríamos leer como parte de una política cultural de San Martín, es la creación de la Biblioteca Nacional, ¿no? Se da un edicto y lo que él hace es donar, y para eso, sus libros, dichos de paso, no venían con él, estaban en Mendoza, y los manda a traer desde Mendoza a punta, digamos, de un viaje obviamente difícil, ¿no? Por mar y tierra, hasta llegar y se donan a la Biblioteca Nacional. ¿Qué tienen esos libros? Se han hecho varios estudios, José Pacífico Otero, ya en la década del 30 había publicado varias cosas, y hay varios estudios eh, que nos dan una idea, ¿no? De un pensamiento, definitivamente un pensamiento de influencia ilustrada francesa, ¿no? Y del corte propio de lo que leía San Martín. Y es muy amplia la gama. Bueno, no sabemos precisamente qué tanto lo leí o no. Hay algunos que tienen anotaciones, pero no está claro si son las letras de San Martín, ¿no? Pero
claro, son libros nuevamente de Voltaire, de Diderot, pero también es parte, digamos, de cómo se veía entonces, ¿no? Los libros, por ejemplo, no solamente de filosofía, de literatura, de teatro, sino también de matemáticas, también incluso de agricultura, ¿no? De crianza de caballos, ¿no? Entonces es parte de una formación que tenía que estar, digamos, imbuida en quienes se formaban con una visión, pues, necesariamente política entonces. San Martín aquí estuvo un tiempo y se formó un gobierno transitorio y él tenía una orientación monárquica, ¿no? Entonces, claro, y entendía que si el Perú venía de ser cabeza de virreinato en Sudamérica, no podía dar un salto tan rápido a la república, sino que tenía que haber una etapa de transición monárquica. Pero los limeños de entonces, bueno, eso lo vieron de una manera fatal, ¿no? Y le hicieron una cantidad de líos hasta que, bueno, finalmente ese partido tuvo que retirarse, ¿no? Y se funda la República como tal. No llega a ver esta etapa monárquica. Pero esa etapa monárquica, de alguna forma, también se puede leer en estos textos que los hemos estado digitalizando para que se puedan, nuevamente, lo que les he mencionado, ¿no? No lo sabíamos hasta el 2007, qué libros eran exactamente. Teníamos, creo que 5 libros, ¿no? Pero ahora estamos reconstruyendo y digitalmente también para que se puedan conocer más qué libros han sobrevivido. Hasta el 2017 teníamos alrededor de 40 libros. Hoy son 63 con la última devolución e identificación, ¿no? Pero nuevamente, son libros totalmente dentro del pensamiento ilustrado de la época, ¿no? Y sobre Ceballos, bueno, Ceballos se sabe que justo había, tenía bueno, vamos a decirle, un librero, ¿no? Que era Julio Suárez, ¿no? Argentino, que se dedicaba a proveerle las mejores obras, joyas del mundo, ¿no? Así que se dedicaba a viajar y a buscar los ejemplares más valiosos para vendérselos a Justo. Una de estas bibliotecas, eso se sabe, ¿no? Una de las bibliotecas subastadas fue la de Estanislao Ceballos, ¿no? Que fue tal vez en ese momento el internacionalista más importante argentino, y bueno, que tiene yo también lo he venido estudiando por unos temas que trabajo sobre las relaciones peruano-argentinas, y, y bueno, así que Daniel Ceballos pues es eso, ¿no? Un estudioso de la inmigración, ¿no? Y también de las relaciones internacionales, varios estudios, y sus libros están también en ese tipo de, digamos, de orientación. Básicamente yo, por lo menos lo que he podido revisar, tienen que ver con temas de inmigración, ¿no? Y temas, digamos, internacionales de Argentina. Pero hay un detalle más, ¿no? Esto, mira, hay que investigar mucho más sobre el tema. Nosotros acá en esta etapa estamos identificando los ejemplares y bueno, como te decía, ¿no? Ya en algún momento podrás, o quienes quieran venir y consultar los ejemplares, y hasta entonces no los hemos podido digitalizar y puesto a la nube. Pero hay una cosa que a mí me llamó bastante la atención revisando la colección de Justo, era que está el archivo de Carlos Tejedor, ¿no? O por lo menos parte de él, ¿no? Carlos Tejedor fue un político argentino que más o menos en 1873-75, me parece, estuvo en Brasil, ¿no? Como ministro plenipotenciario, ¿no? Entonces, el detalle de esto es que tiene una correspondencia personal y esa correspondencia de alguna forma pasó a manos de Justo, ¿no? Y con eso se encuentra actualmente en el Perú. Alguna vez un investigador argentino nos hizo la consulta y bueno, como no era mucho, también se le pudo facilitar la información. Pero así hay cosas, bueno, para nosotros, te digo, desde el 2013 se viene haciendo una reconstrucción de la biblioteca de Justo, lo que les había mencionado antes, y acá se da una circunstancia muy interesante. La biblioteca justo llega para reconstruir las diferentes salas que se estaban creando después del incendio. O sea, se diseminan. Todas se van para diferentes lados. No se guarda como colección. Cuando va creciendo la colección o las colecciones, eh, se hace un conglomerado, ¿no? Que por más que se empiezan a catalogar, pierden esa identidad propiamente. Y estas marcas de procedencia nos ayudan a poder configurarla como se formó propiamente, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho ahora? Nuevamente, ya no, sí, digamos, no son tan útiles para la lectura actual, pero sí valen como colección. Así que la estamos reconstruyendo, ¿no? Me parece que hemos identificado más de 15.000 ejemplares
que se encuentran ya en un depósito, en una bóveda, por decirlo, en la bóveda, ¿no?, del fondo antiguo, y colecciones particulares, y ahí se encuentran, y uno puede verlas, ya ahora como en magnitud, ¿no? Antes no sabías cuáles eran los ejemplares, pero ya identificando los ex libris y las marcas de procedencia, puedes encontrar este tipo de, digamos, de peculiaridades. Y ahí están, bueno, los libros de Ceballos, ¿no? Como te digo, yo después puedo ampliar más del tema, no es algo que haya estudiado, hemos identificado, sí, sabemos que existen, y hay varios ex libris de Ceballos, ¿no? Claro, los libros también no es que sea uno por vida, ¿no?, sino que van cambiando cada año, cada tiempo se van haciendo otros. Pero sí, sí sería interesante, ¿no?, por lo que mencionas, tal vez ahondar un poco más sobre específicamente uno de estos personajes tan relevantes, ¿no? Yo hice un trabajo similar, pero para la biblioteca de Raúl Porras Barrenechea, que es un historiador, pero también internacionalista, y sí, específicamente me dediqué a estudiar solamente su biblioteca, ¿no? Cómo se había construido, ¿no? Y para eso, bueno, hice un rastreo de toda la información posible de Porras desde los 15 años comprando libros, ¿no? Cómo iba comprando, qué iba comprando, en qué librerías, ¿no? Qué características, y así fui armando, digamos, un estudio eh, sobre específicamente cómo se configura la biblioteca de Porras, no de Porras como historiador, no de Porras como intelectual, no, sino de su biblioteca, ¿no? ¿Cuál era el comportamiento propio? Que, obvio que es, digamos, es la otra parte, ¿no?, del personaje, pero me interesaba específicamente analizar la materialidad de esta colección, ¿no? Así que bueno, queda un trabajo pendiente, que es hacer el estudio de la colección de Stanislao Ceballos. Y sí, ¿no? Y pensando en también lo que decías, claro, hablamos de la circulación de los impresos, de las ideas a través de los impresos y todo eso, pero también de las bibliotecas. También me hizo pensar en la biblioteca de los Quesada, por ejemplo, que termina en Berlín, o pues la de Olivera Lima, que termina en Washington, ¿no? Todos esos hombres de letras de América Latina que también se movimentaban, como también los hermanos García Calderón, por ejemplo. Claro. ¿No?, que son peruanos porque están establecidos en Europa y todo, y cómo sus bibliotecas nos lanzan luz sobre mucho más cosas, ¿no? Y bueno, perguntas. Creio que não temos mais perguntas do chat. Se querem fazer perguntas entre si, Valmira, Gerardo e Valmira. Se não, acho que vamos nos encaminhando para continuar. Ou se tem alguma coisa a mais, Valmira, você quer acrescentar alguma coisa que não deu tempo de dizer, ou que você queira destacar antes de terminar? Espera aí que você está muda. Valmira. Obrigada. Pronto. Só agradecer mesmo, foi ótimo. É isso, mais alguns comentários. Brilhantes apresentações, muitos parabéns. Vocês podem dar uma olhadinha no chat. Gerardo, si tienes algo más que agregar, si no, nos despedimos. No, solamente agradecer a todos y a todas por el tiempo. Bueno, había la idea de viajar a Río, pero bueno, la virtualidad nos permite ahora sopesar esta circunstancia mundial, ¿no? Gracias. Graças, obrigada a todo mundo que nos acompanhou hoje de manhã. Lembrando que hoje temos sessão de tarde, temos sessão de noite. Hoje é maratona de estudos de proveniência. Não deixem de nos acompanhar de volta. Nos vemos mais tarde, então. Boa tarde. Obrigada. Gracias. Obrigado.